Su personal no tiene la más mínima experiencia combatiendo el terrorismo. Y por el contrario, más bien son propensos a defender a los terroristas y a los delincuentes. Cuestión previa con Alejandro Muñante. El Ministerio Público el día de ayer ha sorprendido con una resolución que ha sido publicada en el diario oficial El Peruano, en la cual se ordena la desactivación de fiscalías antiterroristas en Ayacucho y el BRAE. Es decir, estas fiscalías dejan de existir para convertirse ahora en una competencia más de las llamadas Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad. Esto evidentemente debilita la lucha contra el terrorismo, y lo repito una vez más, esta decisión debilita la lucha contra el terrorismo, ya que el Ministerio Público ha desactivado estas fiscalías que justamente tenían la especialidad de combatir el terrorismo o los remanentes terroristas en Ayacucho y en toda la zona del BRAE. Y ahora han pasado a ser parte, ¿no?, de las competencias de las llamadas Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad. Es decir, no es que se haya reforzado a las Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad, no, porque estas fiscalías que estaban actuando, combatiendo el terrorismo en estas zonas, ¿no?, procesando a los terroristas que tras operativos policiales logran caer, ¿no es cierto?, no es que se va a reforzar otras fiscalías, no, simplemente las desactivaron y todo su personal, todas las personas que allí trabajaban, que ya tenían experiencia en estos casos, simplemente han pasado a ser ahora fiscalías anticorrupción. Y a las fiscalías de derechos humanos e interculturalidad, que no tienen ninguna experiencia con temas de terrorismo, le han dado ahora esa facultad. Pero digamos, lo cierto y lo concreto es que ya no existen fiscalías antiterroristas o especializadas en terrorismo en la zona de Ayacucho y el BRAE, lo cual pues representa un grave retroceso en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en una de las zonas más conflictivas de nuestro país. Pero lo más alarmante de estas nuevas fiscalías que supuestamente están orientadas a la defensa de los derechos humanos, me estoy refiriendo a las famosas Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad, es que durante todo este tiempo que han sido creadas, no tienen creadas hace, o sea, no son tan viejas, desde el tiempo de la señora Patricia Benavides fueron creadas estas fiscalías a petición de los organismos internacionales de derechos humanos, porque son precisamente las que van a ejecutar o van a hacer cumplir las resoluciones, las disposiciones, los acuerdos que tome la ONU, la CIDH, la Corte Interamericana, etcétera, etcétera. Entonces, estas fiscalías, al tener esta misión o este mandato, han mostrado pues un marcado sesgo ideológico, alineado con la Agenda 2030 y con los estándares promovidos por las Cortes Internacionales, que han sido duramente cuestionadas por favorecer a los familiares de los terroristas. Ojo con esto. No olvidemos, estimados amigos, que desde estas mismas fiscalías se denunció a Olga Izquierdo, una ciudadana que cuestionó la implementación de los baños inclusivos en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Por qué? Porque evidentemente, al ser su trabajo aplicar las disposiciones internacionales, ya sabemos, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con la ideología de género proviene precisamente de estos organismos internacionales. Y el sesgo antipatriota, el sesgo antisoberanía, el sesgo contra los militares y policías también provienen de estas cortes internacionales. ¿Cómo se espera entonces que estas fiscalías van a poder asumir estos casos complejos de terrorismo en el BRAE, cuando, peor aún, su personal no tiene la más mínima experiencia combatiendo el terrorismo? Y por el contrario, más bien son propensos a defender a los terroristas y a los delincuentes. Por esa razón, he solicitado al presidente de la Comisión de Justicia de Derechos Humanos del Congreso, señor Mita, que pueda citar con grado de urgencia a la fiscal de la Nación, a la señora Delia Espinosa, a fin de que explique esta disposición que somete a una grave indefensión a quienes durante todo este tiempo vienen defendiendo nuestra patria a costa de su propia vida. Y me estoy refiriendo específicamente
a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Así esta medida se ha publicado pues el día de ayer, ¿no? En el diario oficial El Peruano. No podemos nosotros dejar de levantar nuestra voz frente a una decisión que consideramos completamente nociva, porque sabemos pues cómo piensan estos organismos internacionales dizque de derechos humanos, ¿no? Que durante todo este tiempo han perseguido a nuestros militares y policías. Y precisamente las fiscalías que han sido creadas para salvaguardar y fortalecer este sesgo son las que ahora van a ver los temas de terrorismo en Ayacucho y El Brain, donde todavía existe remanentes terroristas aliadas al narcotráfico que se resisten a desaparecer de nuestro país, ¿no? Que se resisten a desaparecer. Bueno, ojalá que esta decisión sea revertida rápidamente por la Fiscalía de la Nación, porque ha generado bastante controversia. No todos los medios de comunicación lo han publicado, por supuesto, quizás para ellos no sea una noticia importante, pero para quienes venimos luchando contra la imposición de estas ideologías totalitarias, para quienes consideramos sumamente importante la protección y defensa de nuestras Fuerzas Armadas del Perú y nuestra Policía Nacional, sí, este tema nos parece sumamente importante, porque los sesgos muchas veces conllevan a injusticias, a persecuciones políticas y judiciales, y eso pues lo están viviendo nuestros efectivos durante años. Y si un fiscal o parte del despacho fiscal no tiene ni la menor idea de cómo se debe combatir y tratar a los terroristas, evidentemente esa situación es completamente gravosa para los intereses del Estado, en una zona donde todavía, lamentablemente, el Estado no ha tomado el control absoluto. Se sabe que todavía en esta zona del Brain, por ejemplo, se practica pues el narcotráfico, ¿no? A pesar de que se eliminan pistas de aterrizaje, a pesar de que se hacen los esfuerzos para que la población pueda de una u otra manera dedicarse a otras actividades económicas, se sabe pues que todavía existen muchas personas que producen, ¿no? Y siembran la hoja de coca y que muchas veces son aprovechadas por los narcotraficantes para seguir pues exportando y sacando droga de nuestro país. Ojalá, repito una vez más, que esta situación pueda ser revertida. Esperemos que la Comisión de Justicia del Congreso pueda citar rápidamente a la fiscal de la Nación y explique esta situación, porque no podemos tolerar que la lucha contra el terrorismo pueda ser debilitada en la zona de Ayacucho, en la zona de Pichari, donde estas fiscalías estaban actuando y creo yo, mal que bien, pero estaban haciendo su trabajo. Vamos a ver qué sucede con esta noticia. Hemos presentado Cuestión Previa con Alejandro Muñante. Vuelve a sintonizarnos de lunes a viernes por este dial y a la misma hora. Betel te acompaña.